Con su permiso, doctor Mario. El libro La política comparada ante las grandes pugnas modélicas, crisis y transformación de los sistemas políticos modernos, escrito por el doctor Juan Carlos Velázquez en el año 2010, es una obra con profunda reflexión sobre la teorización política, el análisis comparativo y en ello las formas y el fondo de los actores, procesos y escenarios que tienen impacto en los distintos sistemas políticos. Para el autor, las pugnas modélicas son una categoría sui generis, ya que con la representación de distintas opciones permiten tomar diversos caminos para poder construir, organizar, armar y desarrollar la vida jurídica y política dentro de un sistema dual o político, buscando aceptar el modelo más apropiado para el Estado y su forma de gobierno. Estas pugnas modélicas surgen a raíz de hechos, como la existencia de distintos modelos alternativos de organización política y de gobierno que históricamente han existido, es decir, la forma en que los pueblos construyen su diseño constitucional, sus estructuras políticas y sus estructuras gubernamentales. Entre las ideas que considero más representativas del autor puedo destacar, primero, la hipótesis central que expone el autor. Consiste en señalar que el estudio de las pugnas modélicas junto a la política comparada y el estudio de caso es posible constatar que en cada modelo y régimen político hay un grado de originalidad en gran medida, producto de la historia, la geografía, la estructura socioeconómica, de la psique motivacional y social, de la actitud del hombre frente al entorno y la suma de un conjunto de elementos que engendran un estatus único. Pero también hay que reconocer que él menciona que pueden ser influenciadas. Desde ese enfoque, lleva a reflexionar sobre una mayor pluralidad política y la reestructuración racional de las instituciones de gobierno para lograr encontrar mecanismos de eficacia entre la relación del Ejecutivo y Legislativo e instrumentos que propicien la vinculación con la ciudadanía. Otra de las ideas es que existe una gran cantidad de pugnas modélicas y que su estudio debe ser diverso y amplio, pero desde la perspectiva disciplinaria epistemológica, la propuesta que presenta el doctor Velázquez colabora para que la formulación de nuevas fórmulas de interpretar y aplicarlo sea posible y sea llevado a la práctica de la política cotidiana. Tercero, las pugnas no significan antagonismos, sino que debe entenderse como la decisión sobre dos paradigmas alternativos o modelos alternativos para influir en sus procesos y los escenarios, con base en sus propiedades y sus características. Cuarto, el enfoque clásico, como el formalismo jurídico del derecho constitucional y la teoría general del Estado, la teoría política y la perspectiva sociológica, se fortalecen con el estudio de las formas de gobierno, la metodología propia del análisis sistémico y la política comparada. Quinto, con el método político comparativo debe considerarse que en los sistemas políticos no existe un encuadre ideal y teórico constitucional, lo que hace evidente que no existen tipologías únicas. Por tal, el método se debe orientar a comprender las pugnas modélicas dentro de los modelos de organización política del Estado y las tipologías presentes en ello. En lo respectivo al primer capítulo, la pugna modélica del sistema presidencial y el sistema parlamentario, el autor destaca que también son llamados sistemas políticos democráticos por autores como Duverger y Sartori. Se han abordado desde los enfoques clásicos. Sin embargo, en términos de técnica jurídica, la diferencia modélica ha sido construido solo a base de interpretación exegética. Partiendo de ello, las principales ideas son: el sistema presidencial y el parlamentario son resultado de una evolución característica de instituciones políticas y sociales, donde el equilibrio de poder y la división del mismo se construye con base en visiones distintas en el ejercicio y facultades del poder ejecutivo y del poder legislativo. Segundo, en cuanto al estado del arte, las pugnas modélicas se abarcan desde un ámbito teórico, cuántico, cualitativo, cuantitativo, formal, puro, entre otros aspectos, donde se comparan los modelos originales presidencial de los Estados Unidos y parlamentario de los ingleses, sin que se haya tomado en cuenta que cada país tiene sus características propias. Por ello, la pugna modélica presidencialista parlamentarista, en estricto sensu, estudia las relaciones de competencia en el ejercicio de poder y la acción gubernamental, mientras en lato sensu su comparación debe tomar también los factores extrajurídicos y extrapolíticos del dinamismo intrínseco de cada país. Tercero, en ambos sistemas, la legitimidad del poder político está relacionado al sistema de partidos, el sistema electoral, la participación de la sociedad y la evolución histórica de las instituciones políticas. Cuarto, en política comparada, los modelos clásicos constituyen estructuras para explicar las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, dichas estructuras y relaciones son condicionadas a las características de cada estado en lo general y al sistema político en lo particular. Por tal, los modelos clásicos tendrían variación. Quinto,
La generalidad de los regímenes políticos tienen relación histórica con los modelos clásicos. Sin embargo, dadas las condiciones de globalidad entre otros aspectos como la identidad, que puede garantizar la democracia y la estabilidad gubernamental, ha dado paso a la construcción de instituciones que tienen influencia de ambos sistemas. En cuanto al capítulo 4, la pugna modélica de gobierno democrático contra gobierno dictatorial, el doctor Velázquez deja claro que tanto el gobierno democrático como el dictatorial son dos formas de organización política y social antagónicos, pese a que nunca han coexistido, y que en diferentes países pueden existir diversos niveles de democracia o regímenes autoritarios, que en su conjunto se encuentran en un marco de mercado mundial y de centros de poder económico. Por otro lado, considera que la democracia no solo es un conjunto normativo de garantías constitucionales, sino la lucha del sujeto dentro de un entramado cultural y por ende la búsqueda de su libertad frente a la lógica de dominación propia del sistema. En ese sentido, se puede entender que no existe democracia perfecta, pero el camino para lograrlo es la participación política que dé cauce al pluralismo. Por su parte, el régimen dictatorial no permite el pluralismo, ya que el dictador es el único que tiene voz, reduciendo a la sociedad a meros servidores y no en ciudadanos que cuestionen su mandato. Para ello utiliza el poder del Estado, el uso de la fuerza, el fanatismo de grupos de choque, entre otros métodos. Para él, la ley, la ética y el Estado no tienen derecho de existir, por ello no lo respeta. Llegar a una dictadura depende de las condiciones del propio dictador, ya sea por golpe de Estado, por una revolución, y en ello busca hacerse del aparato estatal y gubernamental. En este sentido, la pugna modélica expone dos formas de gobierno, dicotómicas y antiestéticas, pero que se encuentran envueltas en la complejidad y el dinamismo de la sociedad del siglo XXI, donde la cultura política juega un papel predominante, ya que con ella se puede impulsar la democracia y su ausencia facilita el régimen dictatorial. Finalmente, la pugna modélica deja claro que la democracia no es estática, que se convierte en acción, donde las sociedades buscan mejores modelos democráticos, pero también hace evidente que si la democracia se estanca, se degrada, prepara el camino hacia la dictadura o el autoritarismo. A modo de conclusión se puede decir, las pugnas modélicas no significan enfrentamiento, sino disyuntiva, donde la sociedad tiene opciones por las que puede optar. Bajo este análisis se puede entender las diferencias de los sistemas políticos. Es decir, las pugnas modélicas son una categoría sui generis, ya que son la representación de un juego de opciones, que permiten tomar diversos caminos para construir, armar o desarrollar la vida jurídica y política dentro de un sistema político, que puede ser binario o no, buscando aceptar el modelo más apropiado para el Estado y su forma de gobierno. Estas pugnas modélicas surgen a raíz de hechos, como la existencia de distintos modelos alternativos de organización política y de gobierno que históricamente han existido, es decir, la forma en que los pueblos construyen su diseño constitucional, sus estructuras políticas y sus estructuras gubernamentales. Finalmente, el estudio de las pugnas modélicas, junto a la política comparada y el estudio de caso, se puede concluir que son producto de cada país, de las estructuras sociales, históricas, de la psique motivacional y social, y que dichas pugnas modélicas permiten ser de apoyo para entender nuevas fórmulas, para comprender y entender la política cotidiana. Muchas gracias, doctor. La fuente de investigación es Velázquez J. 2010, La política comparada ante las grandes pugnas modélicas, crisis y transformación de los sistemas políticos modernos, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, UNAM. Fue consultado el 20 de abril de 2021 en https://cutt.ly/m mayúscula vsfc9t. Muchas gracias, doctor.